En las farmacias ha ocurrido un fenómeno muy particular que tiene que ver con cuestiones relacionadas al viejo farmacéutico tradicional, ¿no es cierto? Sí, prácticamente no hubo un cambio radical más allá de las necesidades administrativas por el tema de la pandemia, porque en ningún momento se interrumpió el contacto entre el farmacéutico y el paciente. Nosotros estuvimos permanentemente siempre igual, no hubo prácticamente cambios en ese sentido. Sí hubo cambios administrativos por la falta de llegada a la receta de papel, o sea, entonces, bueno, se creó algunos dispositivos que estamos transitando, que de cualquier forma iban a venir. Lo único que hizo el proceso de la pandemia fue acelerar. Con la receta virtual, por ejemplo. Claro, lo aceleró, un poco. Doctor, ¿cómo se avisora, cómo ve el futuro desde la presidencia del Colegio de Farmacéuticos? ¿Cómo ve el futuro de la farmacia tradicional, diría, que nace con aquel viejo concepto de recetas magistrales y que hoy se transformó? La farmacia está dividida de lo que es la profesión médica desde más de 2000 años. Y bueno, siempre evoluciona de alguna manera todo esto, pero si vamos a hablar de lo que conocemos, o por lo menos lo tenemos desde ayer, o sea, hablamos de ayer 60, 70 años atrás, la farmacia era, digamos, un centro de salud donde se hacía el medicamento y donde el farmacéutico trabajaba no bajo estrictas normas científicas, sí, bajo normas científicas, pero también bajo normas que se decían según arte. Esto generó de que el farmacéutico fuera en ese momento un líder social, porque era aquel que tenía el expertise para fabricar ese medicamento, lo cual lo hacía único. Exacto. Entonces, después, bueno, hubo la irrupción de lo que es la industria farmacéutica. Todo esto empezó a reemplazar al laboratorio detrás de la farmacia. Convengamos que la calidad del medicamento mejoró mucho y se amplió mucho lo que es la gama. Hoy sería imposible hacer en la farmacia todo el espectro de medicamentos que tenemos en nuestra máquina. Fue desapareciendo la técnica de la receta magistral. Prácticamente fue desapareciendo Queda, sí, somos algunas farmacias, me incluyo, tenemos una pequeña porción de nuestro trabajo donde desarrollamos algunas cosas que por ahí la industria no hace, que tiene que ver con patologías huérfanas. Bueno, algunas siempre algún caso hay que hacer. Quizás incluso porque no conviene comercialmente, perdón. No, por supuesto que no, porque hay que armar toda una estructura que prácticamente se usa poca, pero es un servicio más. Eso en cuanto, digamos, la historia de la farmacia, cómo se ha transformado en los últimos 60 años. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene en la farmacia, bueno, nosotros siempre tenemos un espejo que miramos, digamos, que nos adelanta un poco, que es de lo cual nosotros nos nutrimos, que tiene que ver con nuestra sociedad latina y nuestra concepción de farmacia específicamente, que tiene que ver con la Europa, con España fundamentalmente, Italia, Francia. Y las farmacias se van reconvirtiendo. ¿Por qué? Porque la farmacia, a partir de la irrupción de la industria, empezó a trabajar con un honorario que es dependiente del precio del mercado. Pero la farmacia no tiene la dispensa de los nuevos medicamentos, de la nueva industria farmacéutica. Vos fijate, Félix, que el 50% de la facturación del medicamento está dado en un 3 o un 4% de las cajitas. O sea que son los medicamentos de alto costo, los cuerpos monoclonales, los oncológicos, aquellos medicamentos que resuelven patologías algo severas y de alto costo y baja incidencia, que son tratamientos que valen millones de pesos. Y eso no pasa ni acá en Argentina ni en ninguna parte, pasa por la farmacia, porque sería imposible sostenerlo de una estructura tan pequeña. Ahí hay un vínculo directo del laboratorio con el paciente. Hay un vínculo directo del laboratorio con el sistema de salud. Y nosotros sí lo que estamos, y por supuesto que ha crecido también, son el uso del medicamento fundamentalmente de patologías crónicas, que todas aquellas personas de más de 50 años, las patologías que tienen son crónicas: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, que son medicamentos de uso crónico, y esos medicamentos han aumentado significativamente su consumo al haber
drogas nuevas, al haber tratamientos nuevos, al haber más accesibilidad al medicamento. Pero estos medicamentos en el mundo tienden a la baja en cuanto a su precio. Y esto es bueno. A raíz de la competencia. Sí, a raíz de la competencia, a raíz que la industria, la gran industria farmacéutica está enfocada en otros temas que son mucho más... esto complica un poco la economía de la farmacia, lo cual está bien que los medicamentos sean más accesibles. Entonces, pero que la farmacia es un lugar donde prácticamente no está utilizado en lo que realmente la sociedad podría demandar de la farmacia. ¿Cuál sería ese uso? Por ejemplo, como te decía, un ejemplo que nosotros vemos en España, que es un modelo que siempre seguimos nosotros, en la farmacia se hacen screenings, se hacen diagnósticos de patologías cotidianas. Por ejemplo, el 80% de los test de HIV que se hacen en España, en algunos lugares de España, se hacen en la farmacia, y lo hace el Estado también, pero el 20% hace el Estado. El Estado lo hace gratuito. La farmacia creo que cobra 18 euros, pero la gente prefiere hacerse en la farmacia. El 40% de los tratamientos farmacoterapéuticos fallan por mala organización del tratamiento del propio paciente en el mundo. ¿Por qué? Hoy tenemos que una persona adulta tiene una polifarmacia en su tratamiento. Y realmente te puedo asegurar que mucha gente se confunde. Esa confusión hace que muchas veces los tratamientos farmacoterapéuticos no den resultados. O sea, confunde horarios de toma y cantidades. Confunde horario de toma, confunde cantidades, saltea tomas. Bueno, aquel que consume 5 o 6 medicamentos, que es la gran mayoría de una persona adulta de más de 50 años, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, y no existe una farmacovigilancia como para tratar este tema. Bueno, en algunos lugares se ha estudiado desde el punto de vista, porque siempre cuando se estudia la salud, también se estudia desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia. ¿Qué significa la eficacia? Hacer lo mismo con el menor costo. Entonces, cuando vemos que el 40% de los tratamientos farmacoterapéuticos han fallado, estamos dilapidando recursos. Y ahí se empezó a ver que qué bueno sería que alguien se haga cargo profesionalmente del seguimiento y la farmacovigilancia de tratamientos farmacoterapéuticos.